8:16 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar paso a un análisis de nuevo, porque este es un tema recurrente, como la situación del seguro social ecuatoriano, que necesita una reforma estructural de fondo. Pero ya vemos los esfuerzos que se hacen y más fácil sacar a quienes pretenden corregir los rumbos antes que seguir en esa línea. Lastimosamente eso ocurrió esta semana cuando se oficializó la salida del presidente del Consejo Directivo del IES, del ingeniero Jorge Madera. Para analizar este tema de nuevo, con estas condiciones últimas, quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad, integrante de la Mesa de Seguridad, el economista Fernando Mosquera, con amplia experiencia en estos temas del Seguro Social ecuatoriano, y el ex legislador Henry Llanes, quien es dirigente de los jubilados de Pichincha. Bienvenida, bienvenidos. Antes de empezar, quisiera ilustrar. Jorge Madera, expresidente del Consejo Directivo del IES, prometió aquí, en la primera entrevista que diera, su principal lucha será contra la corrupción. Empezó a combatir esto y allí están los resultados. Escuchemos para registro histórico. Yo llegué a destapar todo y lo voy a destapar. Yo creo que el afiliado, el jubilado se merecen eso, nos merecemos. La promesa de esta administración es ir cortando porque, mira Miguel, hay una máxima que dice, dejando de robar se alcanza la plata. Solamente podremos imponer mejoras en nuestros sistemas internos cuando nosotros vayamos destruyendo a las mafias que están ocultas allí. Eso dijo en resumen Jorge Madera. Más fácil fue que se vaya antes que siga ese destape de la corrupción. Pero hay otro testimonio que lo dio en Ecuavisa el representante de los empleadores en el Seguro Social, el ingeniero César Rodríguez. Pero a propósito de eso, el ingeniero Rodríguez es parte del problema. Él ingresó en reemplazo de Felipe Peso, que estuvo en funciones prorrogadas tanto tiempo, y ahora aparece denunciando que ya no hay recursos para el Fondo de Salud. Él es corresponsable. El ingeniero César Rodríguez, corresponsable de lo que ha pasado durante los últimos años. Pero escuchemos su testimonio que diera en Ecuavisa. Este flujo se evidencia que en el mes de octubre el saldo que tenemos en el fondo es apenas de $23,000, ¿no? No hay recursos para sostener todos los gastos que genera el Fondo de Salud. Dígase en esto los gastos para los afiliados, para los hijos de los afiliados, para los jubilados y para las enfermedades catastróficas. No significa que vamos a dejar de atender, pero sí significa que vamos a dejar de pagar algunas obligaciones por pagar, porque no tendríamos la fuente de dinero para poder pagar. Y él es el representante de los empleadores. Y insisto, él ha estado, como estuvo su titular, Felipe Peso, un muy buen tiempo, me parece, 2011, 2012, hasta el día de hoy. Y el Fondo de Salud está en esas condiciones. Con estos antecedentes quisiera dar la palabra a la doctora Patricia Borja. ¿Cómo ha tomado usted este nuevo cambio de timón en el Seguro Social ecuatoriano cuando los temas estructurales siguen pendientes? Buen día. Muy buenos días, licenciado Rivadeneira. Un saludo al economista Fernando Mosquera y también un saludo al licenciado Henry Llanes. Un saludo también a toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, creo que es importante, a la luz del análisis de este particular, tomar en consideración varios elementos técnicos, muchos de los cuales son provistos o ya fueron entregados por la Organización Internacional del Trabajo. La OIT el año anterior realizó una consulta a expertos en seguridad social y justamente uno de los principales problemas que se observaba de lo que venía pasando en la gobernanza e institucionalidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social era precisamente la presencia de administraciones pasajeras, la alta rotatividad
del representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso es lo que pasó durante el periodo presidencial anterior. El anterior presidente tuvo 6 representantes en el Consejo Directivo del IES. Su duración en funciones realmente fue muy efímera. Y esto es muy importante que tome en consideración el actual presidente de la República. En este informe de la Organización Internacional del Trabajo se señalaba este particular como un gran inconveniente porque una vez que se cambiaba al representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IES, pues había cambios generales en todos los sentidos, en todos los cargos administrativos en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces creo que esto es muy importante tomar en consideración por una parte y a la vez también tomar en cuenta que ya han pasado realmente más de 100 días del periodo presidencial actual y es muy importante que el presidente de la República muestre al país cuál es el plan estratégico que tiene para solventar y enfrentar la situación que actualmente está enfrentando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también el Banco de Propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y no solamente limitarse, y yo lo veo con mucha preocupación este particular, en una entrevista publicada y una nota realmente publicada por Diario Expreso, el presidente de la República señalaba que no es que, por ejemplo, en el caso de esta falta de determinación de la deuda del Estado con el Fondo de Salud, no es que no haya una voluntad del Ministerio de Economía y Finanzas, señalaba la nota de Diario Expreso, según una entrevista realizada al presidente de la República, sino que les han dejado un país descuajeringado, era el término exacto citándolo textualmente, pero hay medidas que hay que tomar. Es cierto que la situación económica del país es difícil, pero es importante que se presenten medidas concretas para enfrentar la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y es algo que hasta el momento realmente está en una preocupación total y no se ha presentado realmente un plan para enfrentar la situación por la que atraviesa en este caso estas dos instituciones. A propósito de lo que dice la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad, hace 8 días, aquí en la revista de Opinión Democracia, consultamos al ministro de Economía y Finanzas, Simón Cuevas, sobre el tema del seguro social y dijo que se están analizando los pagos en medio de las condiciones que tiene la caja fiscal, pero, economista Fernando Mosquera, esto venimos escuchando ya muchísimos años, una comisión que determine las deudas, los pagos en cada uno de ellos, pero no logramos definir, sabemos la complejidad de las deudas, sabemos el estado de la caja fiscal, pero hay que ir a definiciones como dice la doctora Patricia Borja, ¿dónde está el plan estratégico? Muy buen día, economista Fernando Mosquera. Licenciado Rivadeneira, un saludo afectuoso por esta nueva invitación de Radio Democracia, un saludo afectuoso a Patricia, también a Henry, personas que están dedicadas totalmente a investigar sobre este tema. Sobre su pregunta, yo quiero recabar el pensamiento reciente de la doctora Borja de que el país quedó descuajeringado, es decir, maltrecho, en sus finanzas destrozadas, después de malhadados 14 años de administración de Revolución Ciudadana y su nuevo partido posterior. Esto quiere decir que el tema fiscal es extremadamente difícil, pero no se puede esperar más para hacer un planteamiento de un plan de pagos del Estado hacia la seguridad social. Esto no quiere decir que va a afectar profundamente las finanzas de manera dramática. Si sabemos que solamente el déficit fiscal supera los 4.600 millones de dólares y está tomada la decisión que fue firmada en el gobierno del ingeniero Lucio Gutiérrez por su ministro de Finanzas de que el Estado acoja el financiamiento del déficit actuarial. Y es solamente eso lo que declaró el presidente de la República frente a la entrevista con Fernando Rincón en CNN. Pero eso es solamente el 25% del problema. Lo que acaba de decir la doctora Borja
el otro 25% son más de 5.000 millones de dólares que el Estado le debe a la Seguridad Social por varios rubros. Atención a jubilados, atención a enfermedades catastróficas, atención por la pandemia, a amas de casa e incluso a conciudadanos del seguro campesino. Entonces, este tema, que si bien es una deuda en este último rubro del seguro campesino al seguro general, pero esto ha traído un drenaje enorme del fondo de pensiones. Recordemos que para solucionar este problema se emitió de manera inadecuada la resolución 501, que le dejó menos el porcentaje para el fondo de pensiones, ocasionándole un serio problema y aumentando a pensiones, pero para pagar a los prestadores. Pero ni eso alcanzó. Entonces, es un drenaje profundo. Y es así que cuando el señor Richard Espinosa estaba en la presidencia del Consejo Directivo, ya la deuda de salud superaba los 2.700 millones de dólares. Cuando estuvo el señor Moreno, superó los 3.200 millones de dólares. Si me permite, que se fueron economista otros rubros, Mosquera, si me permite. Los 5.000 millones de dólares. A propósito de lo que usted dice, y tuvo la audacia el señor Espinosa de decir un sábado en una sabatina que ya no había deuda del Estado con el IES. Por favor. Así es, licenciado Rivadeneira, dijo eso y adicionalmente se demostró que todo está contabilizado. O sea, información, el Ministerio de Finanzas la tiene de la propia sistema informático contable del Seguro Social y especialmente de los dos órganos de control. Tuvimos la oportunidad de ser veedores por parte de la academia a las 47 auditorías que la Contraloría hizo al Seguro Social. Ahí está la información, licenciado Rivadeneira y audiencia. El actual Contralor en funciones fue director de auditoría 9 de la Contraloría, era el encargado de todas las auditorías a la seguridad social, y es ISPA-ISPOL. Es una de las personas que más conoce sobre el tema. Hay ahí la información, hay la información en la superintendencia de bancos, pero los órganos de control que han manifestado que tiene que conformarse esta comisión interinstitucional con el arbitraje de la Procuraduría, nadie hace caso. ¿Pero por qué nadie hace caso? Porque si se define ya el monto de la deuda, por lo menos de salud, y lo mismo de pensiones, hay que poner en el presupuesto general del Estado, y eso no les conviene, porque aumenta el déficit fiscal. Pero hay que hacer ese programa, hay que pensar, y el presidente de la República tiene que pensar como estadista para las próximas generaciones y no pensar como político para las próximas elecciones. Bien, muy importante lo que ha dicho el economista Fernando Mosquera y tomar esto que anuncia el doctor Carlos Riofrío, el actual contralor subrogante, si fue director de auditoría en esa época. Bueno, ojalá no diga, como respondiera la Asamblea Nacional a la Comisión de Fiscalización, que esto también es reservado y que hay que hacer una consulta a la Procuraduría General del Estado, insisto, como el caso de los asambleístas. En todo caso, el país necesita transparencia, si allí están las cifras para ir hacia un plan estratégico. Bienvenido al licenciado Henry Llanes, diputado, dirigente de la Federación de Jubilados de Pichincha. ¿Cómo afrontar luego de estos hechos, volver a empezar luego de la salida del ingeniero Jorge Madera en estas condiciones? Buen día. Buen día, estimado Miguel, un cordial saludo para ti, para el economista Fernando Mosquera y para la doctora Patricia Borja, y un gusto saludar con la audiencia de Radio Democracia. Déjame, Miguel, ubicar aspectos más bien mucho más estructurales, ¿no? El problema del IES es un problema del gobierno del IES. Ese gobierno actual tiene ilegitimidad, tiene ilegalidades en su conformación. Solo para brevemente mencionar. El señor Felipe de Peso fue representante de los empleadores en el periodo 2008-2012 y luego automáticamente se fue prorrogando en sus funciones
hasta el año 2020. Es decir, él estuvo como miembro del Consejo Directivo del IES 12 años, ¿no? Sin que el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social prorrogue de forma automática las funciones de los miembros del Consejo Directivo del IES. No habla de autoprórroga, no habla de la elección inmediata, el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. En el año 2012, el señor Felipe Peso ya se cansó en el año 2020, después de 12 años, ya se cansó de estar en el Consejo Directivo del IES y él es corresponsable de todo este desbarajuste del Consejo Directivo del IES y lo deja al alterno. Lo deja el señor Rodríguez, y será que el señor Rodríguez ahora es el vocero de los empleadores sin tener legalidad, sin tener legitimidad. Entonces el presidente Lasso, si nos está escuchando, o el señor Iván Correa, que es el secretario de la Administración Pública, o la doctora Alexandra Vela, que es la ministra de Gobierno, y el conjunto de su gobierno que nos está escuchando, ese consejo directivo del IES es ilegítimo, es ilegal de la forma como está conformado. Sucede que en el caso de los representantes de los asegurados, el señor Luis Clavijo, el señor juez Luis Clavijo fue elegido por un periodo de 4 años como alterno, año 2012, año 2016. Él era alterno de la ingeniera Paulina Guerrero. A la ingeniera Paulina Guerrero la sacaron con la complicidad de la Contraloría porque se opuso a la eliminación del 40% y a que no borren las deudas del Estado que tenía con el IES, que era de 2.527 millones de dólares, y también se opuso a la modificación de financiamiento. Época de Carlos Poli, hay que poner nombres, ¿no? Esa es la época de ese contador. Así es. Ahora, sucede que el doctor Clavijo, la Contraloría lo destituye en abril del año 2018 y lo destituye porque el señor mantuvo silencio absoluto frente a ese perjuicio de que el gobierno de Correa y el señor Espinosa como presidente del Consejo Directivo del IES le borraron las deudas al Estado por 2.527.8 millones de dólares, ¿no? ¿Qué sucede? Que el señor Clavijo lo destituyeron y al cabo de un año instaura una demanda porque la Contraloría cometió un error de los tantos que ha cometido. La Contraloría, en vez de dejar que concluya el mes para que por ley le correspondía al doctor Clavijo, para ratificarle la determinación de las acciones de carácter administrativo y de carácter civil, con 20 días de transcurso del tiempo, le notifica y le faltaban 10 días, y fue suficiente para que el doctor Luis Clavijo instaure juicio contra la Contraloría y le ganó el juicio en el contencioso administrativo. Pero el contencioso administrativo, que yo tengo la sentencia, no dispone la restitución del doctor Luis Clavijo al Consejo Directivo del IES en representante de los asegurados. No dispone, ni tampoco el reintegro al Ministerio de Agricultura, que conozco que ha sido funcionario del Ministerio de Agricultura. Yo no sé si seguirá siendo o está en Comisión de Servicios, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que lo restituyen en diciembre del año 2020, cuando él fue elegido para 4 años, del año 2012 al 2016, y el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social no habla de autoprórroga, no habla de reelección inmediata, etcétera, etcétera. Y ese señor lo reintegran, pero algo más que el país y los afiliados de seguridad tienen que conocer. De lo que yo conozco es de que como a él lo sacaron desde abril del año 2018, ya en estos acomodos internos en el Seguro Social, del procurador del Seguro Social, del director de talento humano del Seguro Social, del presidente del Consejo Directivo del IES que lo presidía, el señor Guate, ¿ya? Sucede que lo reintegran sin criterio del Procurador General del Estado, sino de ellos internamente. Lo reintegran y sé que le han restituido los valores desde abril del año 2018 a diciembre del año 2020. Es decir, le pagaron. Yo le he pedido pero él fue elegido para 4 años como alterno del 2012 al 2016. Es como decir, Miguel, es como decir que a mí me hubieran votado de la Asamblea Nacional en el periodo 2013 de 2017, por cualquier arbitrariedad me votaron. Y sucede que yo demando y les gano el juicio ahorita y me reintegrarían como legislador. Eso no procede, pues, ¿no?
Pero una cosa similar será con el señor Henry, sin perjuicio del análisis de la determinación, como usted dice, un consejo directivo ilegítimo, ¿cómo encontrar lo que decía la Patricia Borja, un plan estratégico? Estamos en un nuevo gobierno, se cambia el presidente del consejo directivo del IES luego de 100 días, es decir, ¿cómo encontramos un norte para enfrentar el problema estructural? No hay plan estratégico que lo cambie con los mismos, con el señor Rodríguez, con el señor Luis Clavijo, con el representante del gobierno que dice el artículo 372 que los recursos del seguro social obligatorio no son recursos del fisco. Si no son recursos del fisco, ¿por qué el gobierno maneja los recursos del seguro social? Dos, el mismo 372 dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar el patrimonio. ¿Qué hace la presidencia de la República? Presidiendo el consejo directivo del IES y el directorio del banco del IES. ¿Qué hace? Si hay una prohibición constitucional. Entonces el tal plan estratégico no existe, querido amigo. No va a haber, y esta cosa va a haber un rato que lo van a quebrar, porque ya lo vienen anticipando. El señor Rodríguez dice que para el mes de octubre solo hay $23,000, cuando el fondo de pensiones requiere, el fondo de salud requiere más de 2.500 millones de dólares anuales para financiar la prestación de salud, donde nos han endosado, porque es el problema de fondo. Nos han endosado a nosotros, a los afiliados del Seguro Social Obligatorio, a que mantengamos una política pública que no nos corresponde, a que mantengamos una política social en manejo de salud pública que no nos corresponde, y que ahora el actual gobierno lo está manejando los fondos de salud del Seguro Social dentro de los fondos del Ministerio de Salud, como que los recursos de los afiliados fueran parte de las finanzas públicas cuando no lo son. Entonces, mientras no haya esa comprensión, esa diferenciación de cambiar las cosas, va a ser difícil. Yo lo que estoy haciendo, mi querido Miguel, es trabajando en un nuevo proyecto de la ley del Seguro Social Obligatorio. Ya terminamos la ley de hidrocarburos y aquí le hemos presentado al gobierno, al presidente de la República y al presidente de la Asamblea Nacional una nueva ley de hidrocarburos para reestructurar ese mal manejo del sector petrolero que algún rato habrá que hablar. Y aquí le estamos diciendo que, por ejemplo, las regalías petroleras que no se vienen cobrando a las compañías petroleras dentro de las canonjías y de los beneficios que les entregan a las compañías petroleras que se llevan todo el petróleo de este país por los altos costos de producción, le decimos que restituye el pago de las regalías petroleras para, en función de las regalías petroleras, pague el Estado las deudas que tiene con el Seguro Social. Ya, será motivo de otro análisis con todo gusto sobre el tema petrolero, pero quisiera retomar el tema del Seguro Social. El presidente de la República, doctora Patricia Borja, anunció semanas atrás la posibilidad de establecer un fondo para sostener al Seguro Social ecuatoriano, que esto lo corroboró el expresidente hasta esta semana del Consejo Directivo del IES, Jorge Madera. El cómo se forma ese fondo, cuál va a ser la institucionalidad de ese fondo, quién lo maneja, cómo se lo debe manejar, cuáles serían los orígenes del financiamiento del fondo y, más que todo, cuál va a ser el uso. No vaya a ser que en el futuro venga algún gobierno populista y vuelva a decir, miren, aquí ha habido plata, ¿no? Y se vuelven a tomar. No, tenemos que blindarlo. El blindaje del fondo es importantísimo. Entonces, es un tema que ya lo estamos pensando desde ahora, porque es un fondo que se tiene que formar cuanto antes. Esto da tranquilidad, tiene que dar tranquilidad a nuestros jubilados, a los futuros jubilados, a los actuales afiliados. ¿Para qué? Para que se sepa que existirá y tiene que existir un sistema de seguridad social que realmente nos proteja en todo el ciclo de la vida. Decía el ingeniero Jorge Madera, expresidente del Consejo Directivo del IES, un fondo, que es lo que anunciara el presidente Lasso. Sin embargo, volvemos al tema inicial, doctora Patricia Borja. Un fondo, pero con un plan. ¿Dónde está ese plan? Coincido plenamente. En alguna otra ocasión, ante la afirmación y la propuesta del señor presidente de la República respecto a crear este fondo, que específicamente lo anunció en la entrevista en CNN,
pues yo señalaba que realmente hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre esa propuesta. Solo anunció en general algunas implicaciones, consolidar o constituir este fondo, pero no se conocen detalles sobre quién administrará este fondo, qué recursos nutrirán a este fondo, cuáles serán las obligaciones y aspectos de esta índole. Realmente es algo que no se conoce. Entiendo que se estaba preparando todos estos aspectos, pero es importante que al país se muestre todas estas situaciones, toda esta propuesta ya construida, consolidada, y obviamente esta situación seguramente pasará a través de alguna propuesta, algún proyecto de ley seguramente para darle todo el blindaje necesario, pero también por la voluntad política de todos los actores involucrados en esta materia, de todas las bancadas, las organizaciones y movimientos políticos, pero realmente es algo que hasta el momento no se conocen, no se conocen mayores detalles sobre esta propuesta. Y como yo mencioné al inicio, es muy importante que en este periodo presidencial realmente, y como lo señalaba el economista Fernando Mosquera, el presidente de la República tiene que pensar y actuar como un estadista, no simplemente pensar en el corto plazo o en situaciones como las próximas elecciones. La situación de la seguridad social es muy delicada y esto es algo que no obedece a la situación actual, es una problemática que se viene profundizando en cuanto a su magnitud a lo largo de todos estos años y lamentablemente no ha habido una voluntad política de dar una solución a todos los problemas estructurales que enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A mí me preocupa muchísimo el rol que actualmente está desempeñando la Asamblea Nacional y esto es algo que siempre insisto, porque se aprueban varias reformas que se les puede denominar parche, quizá son reformas para temas puntuales que no solucionan el tema de fondo y que en algunos otros casos le generan más problemas. La ley de seguridad social está ya vigente desde prácticamente hace 20 años, el 30 de noviembre de este año va a cumplir 20 años en vigencia y es algo increíble, inaudito que hasta el momento no se haya expedido un reglamento general a la ley de seguridad social. Y en general son varios los problemas que se tiene. La determinación de la deuda que existe con el Fondo de Salud, por ejemplo, es algo que no ha pasado, solo se han generado varias dilaciones el año anterior. La propia Superintendencia de Bancos, en un informe, la Superintendencia de Bancos es uno de los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, señalaba que simplemente todas las reuniones en esta comisión interinstitucional se habían limitado a situaciones realmente muy nimias que no solventaban el problema de fondo. Se sigue pensando precisamente en determinar la metodología y aspectos que no combaten el problema de fondo, que es precisamente determinar el monto de esta deuda, establecer un calendario de pagos respecto de esas obligaciones. Claro que la situación económica del país es difícil, pero realmente si es que no hay esa voluntad de solventar la problemática que enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es muy preocupante porque la seguridad social, la garantía del derecho a la seguridad social incluso constituye uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano según la Constitución y hasta el momento no veo de parte del gobierno ese plan estratégico que yo mencionaba al inicio. Eso es algo muy importante, no se ven acciones concretas sobre el rumbo que va a darse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Banco de su propiedad, que lo que más tienen lamentablemente son problemas. Doctora Patricia Borja, usted bien dice, hay problemas en la caja fiscal. Pagar la enorme deuda en el fondo de salud, fondo de jubilación, va a ser difícil, pero sí avanzar, es decir, que una comisión establezca la deuda y de allí establezca los pagos en determinado tiempo, pero establecer ya la deuda que tiene el Estado, aun cuando no pueda cancelar como sería de desear. ¿Cómo hacer esto? Yo creo que esto depende muchísimo de la voluntad del gobierno.
Claro que la situación, como lo insisto, es muy delicada. La situación de las finanzas. Lamentablemente el país no ha sido manejado en términos generales a lo largo de todos estos años de la manera adecuada. Entonces tenemos muchísimos problemas, pero si no existe una voluntad y se continúa con esta situación que ya pasó durante el gobierno anterior, dos informes de la Contraloría General del Estado sugerían ya determinar el monto de la deuda y obviamente el pago, pero se continúa con esta situación de que situaciones que no tienen mayor relevancia están influyendo y no se llega a solucionar el problema de fondo. Creo que depende esto muchísimo de que haya una voluntad del gobierno para solventar esta situación y no simplemente limitarse a decir que la situación de las finanzas públicas es delicada. Sí lo es, pero el gobierno ya ha tenido varios años en campaña para conocer la situación por la que estaba atravesando el país, por la que estaba atravesando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y este momento, al llegar a la presidencia de la República, es el momento en que hay que brindar las soluciones en todos los aspectos. Y creo que depende muchísimo de esta voluntad que haya de parte del gobierno y en el caso de las reformas que hay que hacer en materia de seguridad social de la Asamblea Nacional, de que haya realmente un acuerdo, un consenso para solventar la situación por la que está enfrentando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco del IES. Pero si no existe esta voluntad, es algo muy delicado. No se presenta todavía este plan que yo mencionaba, las propuestas para solventar las deficiencias que en este mismo momento tiene la Ley de Seguridad Social. El licenciado Henry Llanes mencionaba lo referente a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay muchos problemas en cuanto a esa conformación del máximo órgano de gobierno del IES, pero si no hay esa voluntad, pues difícilmente se podrán emprender los cambios. Economista Fernando Mosquera, ¿cómo lograr esa voluntad política para avanzar en afrontar los temas estructurales, más allá de esa inestabilidad? Hemos visto lo que ocurriera durante los últimos años en el BIES, lo que sucede en el Consejo Directivo del IES. ¿Cómo lograr para finalmente, con una voluntad política, establecer un plan, un norte que permita visorar en un tiempo que esto va a mejorar? Gracias, muy pertinente su pregunta, licenciado Rivadeneira. Yo quiero iniciar muy rápidamente refiriéndome a las declaraciones que hiciera a la cadena internacional CNN el señor presidente de la República. Ahí había expuesto lo que acaban ustedes de afrontar, el caso del fondo. Tengo entendido que fue idea de Jorge Madera, que le presentó al presidente y el presidente la tomó de manera positiva. Y el momento que el periodista le preguntaba ¿y cómo va a solucionar el problema? Dijo, vamos a crear ese fondo para solucionar el déficit actuarial. El déficit actuarial que supera los 4.600 millones de dólares, para que no tengamos que hablar de millones, que a veces a la gente le confunde, hablemos de que es el 25% del problema. El otro 25% del problema, licenciado Rivadeneira, es la deuda de salud. Pero el 50% del problema es el fondo de pensiones, es el seguro campesino, es la ley de amas de casa, es otras deudas, hasta el tema del IVA, devolución del IVA, etcétera, etcétera. Con eso la gente nos va a entender. Entonces, estimo que probablemente el señor presidente de la República estaba mal informado al decirle al señor Rincón que solamente era ese fondo para solucionar el problema del déficit actuarial. Repito, el déficit actuarial apenas es el 25% del problema. Entonces, eso primeramente yo considero que el señor presidente de la República debería llamar a una junta, con mi exclusión, obviamente, una junta de personas que conozcan del tema en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito del derecho de la seguridad social, para primeramente interiorizarle, hacerle conocer al presidente la realidad de que esto es una bomba de tiempo que puede estallar en las manos del actual gobierno. Y adicionalmente, en esto tiene que estar participando el señor ministro de Finanzas, el señor Cueva,
sus dos subsecretarios para que conozcan a viva voz de fondo el problema para encontrar una solución, porque sí hay una solución. El tema es que la resolución para esa decisión política tiene que comenzar con determinar la deuda para hacer un plan de pagos, pero luego hay que cambiar el modelo, porque solamente le voy a dar un ejemplo, licenciado Rivadeneira y oyentes. Este año 2021, para pagar pensiones, el seguro necesita 4.750 millones de dólares. El 40% que debería pagar el Estado, que no ha pagado ni el anterior gobierno de Moreno, es 1.800 y algo más. ¿Y cuánto está en el presupuesto? No está sino cerca de 1.200. Es decir, ya hay una afectación de 600 millones para el 40% de este año. Y lo mismo sucedieron en los años anteriores. Queremos ver qué pasa en el 2022. Entonces, esa es la situación. La decisión política, licenciado Rivadeneira y oyentes y televidentes, es que los ecuatorianos no nos engañemos los unos a los otros, que no hagamos caso a lo que dice la Constitución. Henry Llanes dice correctamente, artículo 371, 372 de la Constitución, no puede ser manejado por otra institución, sino por sus dueños. ¿Qué hace el representante del Consejo Directivo, que es representante del presidente? Apenas no está de acuerdo, puede ser cambiado. No hablo por el caso de Madera. En cualquier caso, el error que cometió el señor Moreno de ponerle a una persona encargado también de todo el sector de bienestar social, cuando el Seguro Social necesita dedicarle de 12 a 14 horas diarias de trabajo. No podía estar cabildeando políticamente por otro lado. Entonces, eso es desconocimiento. Peor aún, en el caso del BIES, en donde de sus 20.000 millones de portafolio de inversiones, 8.000 millones son bonos del Estado, que le ha quitado totalmente la liquidez al BIES, y adicionalmente en préstamos hipotecarios con una altísima cartera vencida, más problemas de gente que pidió el préstamo con casas fabulosas y que no le ha pagado un dinero, un dividendo no le ha pagado al BIES. Está presidido también por un representante de ese consejo directivo y un representante del Ministerio de Finanzas. Es decir, entre los dos toman la decisión de dinero de todos los trabajadores y de todos los ecuatorianos que aportamos y que hemos aportado toda la vida. Nadie nos ha regalado un medio. Es cortado de nuestro sueldo, porque el momento que el trabajador paga el aporte patronal es sueldo del trabajador, no es dinero del Estado. Entonces, hay que hacer estas cosas tomando el toro por los cuernos. Es decir, afrontando el problema y haciendo un plan de pago que inicie, y luego sí nos dedicaremos a cambiar el modelo que le dé sustentabilidad económica al Seguro Social. Muy importante lo que anota el economista Fernando Mosquera. Henry Llanes, ¿cómo evitar, como decía Fernando Mosquera, que estalle esta bomba de tiempo y se tomen soluciones en su oportunidad? Yo creo que el gobierno sí tiene opciones, haciendo una reestructura del mal manejo económico del petróleo, de la minería metálica y de las telecomunicaciones, ¿ya? Como ha de ser justo, por ejemplo, que la minería metálica al Ecuador no le queda una sola onza de oro, no le queda una sola onza de plata, no le queda una sola libra de cobre. La compañía que está explotando el petróleo, digamos, la minería metálica en Mirador, los chinos, se llevan 150.000 toneladas de tierra concentrado al año. Y el Estado, que es dueño de los metales, no participa de una sola onza de oro, ni de plata, ¿no? Ni una libra de cobre. Todos se lo llevan. En 30 años de explotación minera, los chinos dicen que van a generar un ingreso de 36.000 millones de dólares. Y al Estado ecuatoriano, dueño de los metales, solo le van a quedar 9.000 millones de impuestos. Y los 25.000 millones se los llevan ellos. Entonces, en el sector petrolero sucede una cosa igual. Y en las telecomunicaciones sucede una cosa igual. De manera que cuando yo lo escuché al presidente Lasso en la entrevista para CNN, decía que iba a establecer un fondo a través de él hablaba de la participación accionaria. Él hablaba de la participación accionaria del Seguro Social en el petróleo, en las con activos de las telecomunicaciones, lo mismo de la minería metálica.
también lo personal me gustó, que si Lazo se la juega así, sería histórico. Creo que sería, si Lazo entiende bien cómo se debe manejar el petróleo, la minería metálica y las telecomunicaciones, haciendo que el Estado participe, como dice el 315, el 316 de la Constitución de la República, que debe ser el mayor accionista, ¿ya?, del manejo de estos mercados, entonces, de estos recursos económicos tan grandes, y de allí entrega una parte del pastel para que pague las deudas que tiene el Estado con el IES. Esa es la solución, querido amigo. Y por supuesto, en el caso del Seguro Social, yo lo digo, queridos amigos, de manera directa. A mí no me gusta darme las vueltas. Allí tiene que haber una ley del Seguro Social obligatorio para los que aportamos de nuestro bolsillo, que no es plata de los empleadores, por supuesto, tampoco, porque el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social le establece la obligación al empleador de aportar para el Seguro Social, porque si no aportar el empleador, entonces tiene que duplicar los sueldos al trabajador. Así de sencillo, para que entonces sea solo el trabajador el que aporte. Pero como eso tiene mayor impacto, entonces dice muy bien el empleador que aporte y también el trabajador. Pero no, eso no significa que la plata es de los empleadores. Una vez que le descontaron de roles al trabajador y le transfirieron al Seguro Social el aporte del empleador y el aporte del trabajador, es plata de los afiliados 100%. Y allí no tiene nada que ver los empleadores manejando la plata, los trabajadores, por favor, peor el Estado. Entonces, eso es lo uno. Lo segundo, el Seguro Social campesino tiene que manejarse en el Ecuador por ley propia. Con ley propia. Y tiene que haber un seguro social estatal, querido Miguel. El Estado quiere dar las subvenciones, quiere subsidiar, que es correcto. Hágalo a través de cálculos actuariales, hágalo con fuentes de financiamiento, con ingresos permanentes, porque sería para cubrir un gasto permanente. Si yo doy un subsidio de salud a la gente pobre, que es correcto, si quiero darle un subsidio al Seguro Social campesino, que es correcto, perfecto, tengo que señalarle a través de un cálculo actuarial y a través de ley propia las fuentes de financiamiento que tienen que ser permanentes para cubrir gastos permanentes. Entonces, ¿esto cómo lo manejo institucionalmente? Una ley del Seguro Social estatal. Entonces, debe haber un Seguro Social estatal para que maneje estos seguros que requieren de subsidio del Estado. Entonces, tiene que liberarlo al Seguro Social. Entonces en la institución del Seguro Social, que debe estar escuchando los del Seguro Social, y el actual nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, que contradice su presencia, lo que dice el 372 de la Constitución de la República, pero bueno, ya está allí. Tiene que haber una reingeniería de procesos, para en función de esa reingeniería de procesos, entonces levantar una reestructura legal, institucional, del manejo de estas instituciones que acabo de mencionar. Segundo, en el caso del Seguro Social obligatorio, hay que hacer en la reingeniería de procesos una reingeniería administrativa, una reingeniería del manejo de la salud y una reingeniería financiera. Miren lo que decía el señor Paul Granda en el miércoles 20 de marzo del año 2019. Él decía textual, de los 500 millones de dólares anuales que se gastan para el manejo de la salud, el 20% se pierde en ineficiencias, es decir, alrededor de 100 millones de dólares. Bien. Eso es lo que se roba. Sí. Eso es lo que se roba. Y entonces así no lo podemos manejar. Claro. Al Seguro Social, a la plata de los trabajadores, que es plata particular, privada de los trabajadores. Vuelvo a repetir, no es plata de las finanzas públicas. Y quienes todavía sigan insistiendo en eso, se siguen equivocando, porque saben que manejar una institución que maneja más o menos 8.900 millones de dólares anuales, eso les da una nueva imagen al Estado, como que el Estado, como que son recursos del Estado, y le da una carta de presentación ante los organismos financieros internacionales. Sí. Y es falso, y así no se deben manejar los recursos de los trabajadores. Seguiremos hablando porque la cuenta sigue pendiente. Las deudas, no solo las económicas, sino lo que hoy se ha dicho, el plan estratégico, la reingeniería de procesos. Muchas gracias por el aporte y volveremos a convocarles, doctora Patricia Borja, economista Fernando Mosquera y licenciado Henry Llanes. El tema del IES sigue pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias por el aporte. Muy buen día a todos. Aquí buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a dar paso al segmento, luego de la pausa publicitaria, de Clarito está, con los explicadores, los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. De inmediato, con Clarito está,
Quisiera recomendarles, antes de pasar con los economistas, el programa Controversia este sábado 8 de la mañana y este domingo 7 de la mañana. Vamos a abordar un tema muy sugestivo, la reforma tributaria, con 3 invitados: el economista Jaime Carrera, la economista Ana Patricia Muñoz del Grupo Faro y el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. De mi parte, un feliz viernes, feliz fin de semana, y ya vienen los explicadores, clarito está, Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como los explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a este programa de Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos bienvenidos. Hola Vicente, bienvenidos a todos. Clarito Está una semana más con ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos, por donde nos sigan. Por donde nos sigan, porque ustedes, si es que quieren oírnos, y si nos están oyendo este momento en la radio y están en Cuenca, es porque son las 7 de la mañana en La Voz del Tomebamba. Si están en Guayaquil es porque es las 13:30 en Radio I99 de Guayaquil, y si es que nos está oyendo en Quito es porque son las 9 de la mañana por Radio Democracia 920 AM y Radio Exa 92,5 FM. Exactamente, así que muchísimas gracias donde sea que nos escuche. Sí, queridos amigos, y si no nos escucha, no debería estar en este momento. Se está perdiendo de un extraordinario programa en el que vamos a darles, yo creo que la conclusión de este programa va a ser